Amigos y amigas de Agenda Económica, estamos conversando con el amigo Fran Fuentes, doctor en Economía, asesor de la Gobernación del Banco Central, y tú nos explicabas, Fran, que habían una serie de elementos que de manera taxativa estaban establecidos en la carta de intención del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero que hubo un timing en el sentido de la adopción de una serie de medidas que no reportaron lo que se estimaba que reportaban en el momento. La idea es que había que tomar medidas tributarias y medidas administrativas, que entre las dos lograran generar un aumento de los ingresos en 0.5% del PIB. El PIB, estamos hablando con 0.5%, alrededor de unos 8 o 10 mil millones de pesos se querían generar con esas medidas adicionales. Ahora, ¿qué sucede, Rosana y Luis? En ese momento se tenía la idea de que el petróleo iba a tener un precio promedio a lo largo del año, aunque fluctuara de alrededor de $80 el barril. Pero el petróleo se ha disparado. Inesperadamente. Inesperadamente. Con el tema Entonces, de conflictos bélicos. Lo que se tenía presupuestado en el acuerdo, que serían los subsidios a la CDE, eran 350 millones de dólares. Con el petróleo con a 80. Un petróleo a 80. Pero durante todo este año hemos enfrentado un petróleo que está entre 25 y 26 dólares más caro en promedio. Entonces, eso ha disparado el subsidio que requiere la CDE de 350 millones al doble. Entonces, estamos hablando de que la CDE necesitaría alrededor de 700 millones de dólares para cubrir ese déficit que está dentro y forma parte del déficit de 1.6% del PIB que el gobierno debe cumplir como meta fiscal. Entonces, ¿qué sucede? Ante esa situación, el gobierno se había comprometido a hacer un ajuste de tarifa y combinarlo con una serie de medidas adicionales. El ajuste de tarifa vino hace unas cuantas semanas, el 8%. En diciembre se había hecho el 11%. Se había hecho el 11%, pero ¿qué sucede? Ese ajuste de tarifa de 8%, hecho ya en el mes de junio prácticamente. Se perdieron 6 meses. Se han perdido 6 meses. Eso lo que va a reportar son 45 millones de dólares. Lo que quiere decir que nosotros necesitaríamos buscar 300 medidas más administrativas, medidas tributarias que nos ayuden a lograr 300 o 310 millones de dólares adicionales para cubrir el déficit esperado de la CDE. En pocas palabras, la razón de estas medidas es por el déficit eléctrico. Nosotros tenemos un problema en el sector eléctrico. Impactado por el petróleo. Impactado por el petróleo más caro en el mercado internacional, y además la estructura del subsidio eléctrico hace esta situación bastante difícil y yo diría que en algún momento insostenible para el Estado dominicano, porque nosotros sabemos que el sistema eléctrico dominicano, la reforma lamentablemente ha generado este problema de un subsidio constante que es necesario darle a los consumidores o parte de ellos, ¿no?, para poder cubrir esta tasa, tarifa mucho más alta, y nos estamos viendo en la necesidad ahora mismo de tomar estas medidas fiscales con el objetivo de cubrir este déficit. Ahora bien, yo sé que muchos entienden, bueno, pero el presidente de la República dijo que en el mes de marzo, cuando hizo su discurso, que iba a haber un recorte de gastos en un 12%. Ahora bien, este 12% que hizo el presidente en el mes de marzo, estamos hablando de que generaría, por los diferentes elementos que quedaron fuera, obviamente no se iba a tocar el gasto social, educación, salud, no se iba a tocar las asignaciones a la Junta Central Electoral, el Congreso, etcétera, la Procuraduría, la Cámara de Cuentas, los ayuntamientos. Eso a la larga te generaba alrededor de 10.000 millones. Unos 11 mil millones de pesos, que son alrededor de 0.5 del PIB. Pero tú necesitabas el 0.5 adicional, ¿no?, para poder cubrir este déficit que ahora ha surgido del sector eléctrico. Lo que quiere decir que sin estas medidas que se están discutiendo ahora, no cumplimos con la meta fiscal. Y esa es una situación que la República Dominicana no se puede dar el lujo, porque yo sé que el gobierno estuvo buscando alternativas, se han discutido muchas alternativas. No quería de primera instancia, no quería de primera instancia. Esto es doloroso, porque como tú dices, son medidas no simpáticas. No son medidas simpáticas, pero son necesarias porque, Rosana, si tú te pones a analizar,
ahora mismo la República Dominicana se encuentra en una situación interna donde tú tienes una economía que se ha ido desacelerando, conforme a lo previsto. Conforme a lo que ya habíamos previsto, y por eso es que ahora mismo este ajuste que hace el gobierno del 12%, tú tienes necesariamente que darte cuenta que no se había contemplado en este ajuste que el déficit eléctrico iba a ser tan voluminoso, el déficit adicional de unos 350 o más millones de dólares. Entonces, en esta situación, pues obviamente es imposible para el gobierno no tomar medidas. Y por esa razón se ha tenido que armar este paquete, que no es un paquete que se ha sacado debajo de la manga, es un paquete que estaba contemplado en la carta de intención. Lo que sucede es que las medidas que se iban a tomar, el centro de muchas de estas medidas era el tema de desmontar todas las exenciones que ustedes han hablado aquí varias veces, pero que los procesos de negociación y de lobby de los sectores empresariales había retardado esto, y lamentablemente la situación no se puede ya dar más larga. Ya los ingresos fiscales al mes de abril se habían caído 5.000 millones. Entonces ya tú necesitas buscar una alternativa a esta situación, además de los recortes de gasto, porque tenemos que ver una cosa. Hablamos de que el gobierno ha sido muy derrochador, y no es necesariamente cierto esto. El gobierno ha tenido un programa de obras públicas y de inversión importante, pero el gobierno ha venido haciendo un ajuste fiscal brutal en los últimos 2 años. De 3.5 a 1.6, señores. Exactamente, estamos hablando de 2 puntos del PIB, estamos hablando de un déficit que ha bajado en una cantidad importante, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, el gobierno ahora mismo se ve compelido a actuar. Yo sé que muchos incluso han puesto en evidencia el tema político, pero yo entiendo que ahora se deben tomar las medidas independientemente del impacto que pueda tener esto. Yo entiendo que a la larga lo que se trata de preservar es la estabilidad, y que ese es el mejor activo que tenemos ahora mismo en términos de política económica. Y la mejor ayuda a cualquier candidato, porque sin estabilidad no hay nada. Y yo sé que muchos cuando uno habla de esto de la estabilidad, la gente piensa que nosotros estamos hablando de asuntos abstractos que no tienen nada que ver. Pero estabilidad implica una inflación controlada, implica una tasa de cambio estable, implica una economía en crecimiento, un dinamismo de los sectores económicos. Eso es lo que hemos tenido. Lo que sucede es que la estabilidad, como yo he dicho aquí, tiene un costo. ¿no? Y que la estabilidad lamentablemente es como la gente cuando fallece, que ahí es que son buenos, cuando no están. Entonces, lamentablemente, la estabilidad macroeconómica solamente ha sido apreciada por los sectores económicos cuando no la hemos tenido. Y ahora mismo nosotros tenemos que actuar de manera proactiva para preservarla. Y de manera responsable. Y de manera responsable. Yo creo que estas medidas no son populares. Yo no quiero pagar impuestos, ni nadie quiere pagar más impuestos de lo que paga. Ni el gobierno quiere gravar más a la población, pero necesariamente para poder cumplir con estas metas, para poder cumplir con el acuerdo, es necesario tomar estas medidas. No hay otra manera. Fran, en todo este ambiente de discusión que se ha planteado públicamente, donde han habido opiniones de todo tipo y con todas las intenciones habidas y por haber, se ha planteado la posibilidad de que este sea un paquete transitorio, es decir, que en lugar de que sea un paquete permanente, sea uno por 2 años. Incluso lo que se discutió con la banca es que el impuesto a los activos sea, creo que por 2 años, y que nada más se graben los activos productivos. Pero además hay otro planteamiento que lo hizo una dirigente política, creo que Alessandra Izquierdo, en el sentido de que todo el paquete sea por 2 años. Entonces se me ocurre, ¿no?, que tal vez esto sea una salida, pero agregándole un hecho. El país tiene pendiente hacer una reforma fiscal integral, que no necesariamente es una reforma tributaria para crear más impuestos, sino para el desarrollo, es decir, para orientar el desarrollo económico nacional y hacer justicia social a través del manejo público de las finanzas públicas o de los recursos que los contribuyentes ponemos en manos del Estado.
Entonces, no sería como una buena, una buena solución el hecho de que, tal y como propone esta dirigente, el paquete se plantee por 2 años y que se dé tiempo a que haya el proceso electoral que se avecina para que el nuevo gobierno pueda entonces negociar un pacto social con los diferentes sectores económicos y políticos que incluya una verdadera reforma fiscal integral para el desarrollo. ¿Qué tú más o menos piensas de esto? Mira, yo voy a hacer... Te voy a ser sincero, Luis, yo creo que, o sea, ese discurso político de hacer un pacto social, esperar al nuevo gobierno, yo realmente creo que aquí nosotros tenemos que tomar las medidas que tenemos que tomar. No, claro. Porque te lo digo... Sin poner en juego la estabilidad, partiendo de que la estabilidad no se afecte. Exactamente, porque fíjate qué pasa. Si nosotros tomamos solo la reducción del gasto, que el presidente de la República dijo en su discurso en marzo, estamos hablando de 0.4, 0.5 del PIB, con esas medidas. Pero el déficit adicional de la CDE es casi 0.6 del PIB. O sea, ya esas medidas de ajuste que el presidente plantea no serían suficientes para ese déficit. Y si tú le agregas el faltante de ingresos, que es alrededor de 0.3 del PIB, estamos hablando de casi 1 punto del PIB. Por eso estas medidas, este paquete de medidas buscan el 0.5 adicional para tratar de un aumento de ingresos de 0.5 ante la falta de ingresos de 0.5 por el aumento del déficit en el sector eléctrico. Entonces, para poder lograr eso que plantea Alexandra Izquierdo y para poder lograr esto que plantean muchos dirigentes políticos, es necesario resolver el problema eléctrico. El problema eléctrico en la República Dominicana es un problema que va a tomar tiempo porque es un problema que amerita un pacto político. Pero eso lo vamos a ver en el próximo segmento, amigo Fran. Vamos a una pausa y regresamos.